Entre debates, opiniones y titulares incendiarios, lo último que queremos hacer es tener una conversación difícil. Y sin embargo, Jesucristo las tenía con frecuencia. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos hoy Karina Morales y tu amigo Gerson García. Vivimos rodeados de debates, opiniones y titulares incendiarios. Y las encontramos en redes sociales, en la política, incluso en la mesa familiar. Pero cuando llega el momento de hablar honestamente, sin gritar, sin huir, sin romper la relación, algo en nosotros se frena. El miedo se impone y entonces optamos por el silencio o la confrontación explosiva. En este episodio cerramos nuestra serie dedicada al libro Difficult Conversations de la doctora Kathy Day, poniendo el foco en el último capítulo, cómo mantener las conversaciones difíciles y más aún cómo hacerlas parte de la cultura de una comunidad. Hasta ahora el libro nos ha desafiado a expandir nuestros temas y agendas, a dejar de evitar el malestar, a escuchar la verdad a quienes piensan distinto de nosotros y asumir riesgos sin quedar destruidos en el intento, confiando, por supuesto, en la guía del Espíritu Santo de una manera regular e intencional, no solamente ocasionalmente. Hoy damos un paso más. No se trata solo de tener una buena conversación aislada, sino de preguntarnos qué tipo de comunidad estamos formando. La doctora Kathy Day nos recuerda que la proliferación de temas polémicos y difíciles en los medios de comunicación no significa que sepamos conversar. Más bien significa que nos hemos vuelto expertos en confrontar, pero torpes en dialogar con honestidad e integridad. En contraste, las conversaciones difíciles vividas de manera sana dentro de nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestra familia, pueden ser un testimonio poderoso ante un mundo profundamente polarizado. Esto importa para la fe cristiana porque creemos en un Dios que se hizo carne, que entró en conflicto, que se comunicó y que habló con claridad y amor, que no se escondió de las luchas humanas bajo una cobertura espiritual. Y ahora es importante para una generación global, educada y conectada. Buscamos amar la justicia, pero sí desconfiamos de las instituciones. Sin embargo, el futuro de nuestras comunidades depende de que aprendamos a hablar sin destruirnos y a escuchar sin renunciar a la verdad. Y hoy conversaremos con Karina Morales, productora de este podcast y mi compañera en la vida, sobre el último capítulo de Conversaciones Difíciles. Pero antes de seguir, déjame hacerte una invitación sencilla pero importante. Si nuestros temas resuenan contigo, si te provocan a pensar con más profundidad, a hacerte preguntas reales y a mirar tu fe desde nuevos ángulos, te animamos a que nos acompañes regularmente en este podcast Entre Amigos con Gerson García. El podcast está disponible cada semana de forma gratuita en Spotify, YouTube y Apple. Y suscribirte no es solo un clic más, es una manera de sostener este espacio y de ayudarnos a que estas conversaciones lleguen a otras personas. También, por supuesto, te animamos a que las compartas en tus redes sociales y que invites a otros a ser parte de esta conversación. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, contenta. Sí, suena contenta y suena muy vehemente en el día de hoy. No sé si vamos a tener una conversación difícil, pero por lo menos hemos llegado al último capítulo de este libro. Hemos aprendido bastante en estas conversaciones, empezando por el hecho de que la incomodidad que generan provienen de una pregunta clave, muy emocional, que es si somos buenas personas, y que esa es la motivación principal para evitarlas, pero que son importantes porque realmente nos afirman y nos muestran, si no somos las personas que debiéramos ser, ¿verdad? Nos muestran es que ni siquiera opciones. Lo pensamos. No lo pensamos. No nos ponemos a pensar. Yo no me detengo a pensar, ¿soy buena persona o no? Yo asumo. Sí, que somos. Y por eso cuando viene una pregunta que pudiera haber una conversación difícil que justamente toca ese punto, muchos queremos salir corriendo, no lo hacemos. Así es. No lo hacemos. Pero hemos leído el libro, el último capítulo ya, y bueno, desde su experiencia personal, ¿qué diferencia hay entre una comunidad que discute temas difíciles ocasionalmente, como lo hemos estado haciendo nosotros, y otra que ha integrado esas conversaciones ya como parte de su vida cotidiana? Es decir, que continúa teniendo conversaciones difíciles. Bueno, es una pregunta muy difícil. En la comunidad cristiana, yo como lo veo es que yo nunca he tenido una conversación difícil. Nunca hemos tenido dialogado
con la comunidad cristiana, con mis compañeras o mis hermanas en Cristo, mis hermanos en Cristo, con mi pastor, yo no he tenido una conversación difícil. Creo que más que todo he escuchado un tema, una prédica difícil, pero que yo me haya puesto a tener una conversación difícil con mi pastor o con la comunidad de la iglesia, creo que nunca lo he experimentado más que dar una pequeña opinión, ¿no? O el mensaje de hoy estuvo duro, el mensaje de hoy sí me llegó, el mensaje de hoy tenía razón lo que el pastor dijo y lo discutimos con los hermanos en la iglesia, ¿no? Pero así que nos pongamos a dialogar, yo personalmente creo que no la he tenido, ¿no? Más que en los estudios bíblicos que tenemos que a veces sí decimos algo, más ¿no? Personales, pero más personales, íntimo. pero no tenemos una conversación así difícil con la comunidad de mi iglesia. Pero lo ha tenido en ambientes familiares. Pero lo he tenido en ambientes familiares. Laborales. Exacto. Entonces estoy dividiendo las comunidades, ¿no? La comunidad de fe no lo he experimentado como este libro nos lo dice. En mi comunidad, en mi familia sí las hemos tenido, ¿verdad? Con algunas de mis amigas ya más íntimas lo he tenido, ¿no? Y con nuestras hijas creo que lo hemos tenido, no tanto como creo que este libro nos está empujando a que lo tengamos, pero sí creo que lo hemos tenido. En mi trabajo lo hemos tenido, y especialmente en este que tengo ahora, hay conversaciones difíciles, ¿no? Confrontativas. Yo creo que la ocasión para tener conversaciones difíciles se da con bastante frecuencia, ¿verdad? Especialmente en ambientes muy cercanos. Quizás la confianza dentro de la familia hace que esas conversaciones fluyan más. Yo creo que en la iglesia, depende también de la iglesia, ¿verdad? En comunidades más pequeñas, más íntimas, de mayor confianza, pudieran suceder. Y también, por supuesto, en ambientes laborales, muchos de nosotros no tenemos mucha tolerancia para cosas tóxicas en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Y en ciertos países también gozamos de protección a nivel legal si algo sucede, ¿verdad?, que nos incomoda en el trabajo. Y se producen conversaciones difíciles a raíz de situaciones difíciles. Pero creo que lo que el libro nos apunta es algo que yo no he experimentado continuadamente. Quizás en el ámbito de familiar y en nuestra relación sí lo vivimos. No nos hemos comprometido a no callar, a no tener esos secretos, ¿verdad?, emocionales, que si hay algo que nos pasa, lo hablamos, por difícil que sea. Pero creo que en la iglesia es lamentable de que no se dan. Se dan conversaciones en el momento que son difíciles. Muchas veces no se resuelven, muchas veces desembocan en rupturas y pocas veces se plantea la conversación como algo continuado. Y es bien interesante que usted mencione que la dinámica de la iglesia es el sermón, ¿no? Es la enseñanza, y entonces siempre adoptamos una actitud más pasiva a la hora de recibir la palabra de Dios en un sermón, en un momento de enseñanza, ¿verdad? Y respondemos internamente con la incomodidad que pueda traer la palabra de Dios a nuestra vida en ciertos momentos, pero no lo vemos como una conversación. Y el libro apunta a algo bien interesante que quizás hablaremos un poquito más adelante, que es esta idea de un sermón en forma de diálogo que dice lo que pasa. Y me gusta mucho ese concepto, ¿no? De que quizás un punto para identificar conversaciones difíciles, prolongadas o constantes, o que suceden con cierta frecuencia, es justamente la exposición de la palabra, que nos inquieta, nos incomoda y nos lleva a otra manera de ver las cosas y apunta a nuestra necesidad de cambio y de transformación como individuos y como comunidad. Pero sí es cierto que suceden, pero no de esta manera que propone el último capítulo de este libro, de una manera continua, ¿no? De una manera metódica, de una manera donde lo practiquemos. Que lo practiquemos regularmente. Y ella pone un ejemplo que a mí me gusta porque es bien gráfico, ¿no? Donde dice así, de la misma manera que ejercitamos nuestros músculos, que vamos al gimnasio y que queremos hacer brazos y piernas, eso se necesita constancia, ¿no? Práctica y constancia. Y de la misma manera, estas conversaciones difíciles, hay que practicar, o sea, hay que tratar de que esas conversaciones realmente se den y saber cómo poder manejarlas, porque
hemos tenido conversaciones familiares, ¿no? Que ya es más pequeño. Lo voy a poner en mi ejemplo, ¿no? Con mis hermanos. Había momentos de que cualquiera de todos, no solo yo, explotábamos, ¿no? Porque no nos gustaba, como que sentíamos como que había confrontamiento, ¿no? Y quizás sí lo había, pero no sabíamos quizá en ese momento cómo dialogar, cómo realmente enfrentarnos a esa conversación que sí nos estaba incomodando, que nos estaba molestando, pero en lugar de resolver o de aceptar, como que explotamos, ¿no? Sí, o se queda en un impasse, ¿no? Exacto. Se queda y nos en un impasse, enojamos y al final ya no terminamos de hablar. Y no se termina y no se resuelve. Y Exacto. dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 10, volvemos a explotar y volvemos a tenerlo. Es bien interesante que cuando yo estaba leyendo esta propuesta que nos hace la autora del libro Conversaciones Difíciles, de normalizarlas, es decir, de que regularmente nos aseguremos y ejercitemos ese músculo de la conversación difícil, inmediatamente en el contexto de la iglesia pensé, bueno, otro programa. Y pensando eso, leo, no, esto no se puede hacer solo en programas, espacios aislados, esto necesita ser de alguna manera orgánica. Y no sabría yo cómo se ve en la práctica una cultura donde aprendemos a escuchar múltiples perspectivas, donde hablamos con honestidad y donde una práctica regular no se convierte en otro programa de la iglesia. Y me puso un poco en entredicho, ¿cómo se vería esto en la práctica? Y yo creo que empezaría a lo mejor identificando esos temas que por una razón u otra no queremos hablar. Que son los más difíciles. Los más difíciles. Sí, los temas de los que todo el mundo habla. Escondemos. Los temas que nuestros hijos que están en las escuelas, en las secundarias, en la universidad, nos traen, ¿verdad? Y nos bombardean y nos preguntan. Y que somos capaces a lo mejor de manejar entre nosotros aisladamente y aventurar nuestro entendimiento de las cosas, pero que nunca quizás llevaríamos al plano de la iglesia. Yo creo que ese sería un buen comienzo, pero ¿de qué otras maneras esto se puede integrar como algo regular en la comunidad de fe sin que se convierta en otro programa? Bueno, yo creo que la clave la mencionó usted y la menciona también la autora, que es hablar con honestidad. O sea, ser honestos en qué es lo que nosotros como comunidad cristiana necesitamos, qué es que nosotros como pareja necesitamos, qué es lo que nosotros como familia necesitamos, porque nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros sabemos qué es lo que realmente necesitamos, pero a veces simplemente como que no queremos aceptar, no queremos ver, o no queremos meternos en problemas, no queremos discusión, no queremos pelea, no queremos que el hermano se enoje, no queremos que nuestras hijas se enojen, mejor evitar conflictos. Ay, ¿para qué vamos a pelear? Vamos a volver a lo mismo, va a haber distanciamiento. Entonces creo que el libro nos da la clave y es ser persistentes y ser honestos. Yo recuerdo mi conversar con mi padre, que fue pastor por casi medio siglo en el sur de España, y una de las cuestiones cuando venían estas conversaciones difíciles era, bueno, traigamos este tema a la luz, hablémoslo, hagamos algo más comunitario, y él tenía un poco de resistencia. Yo creo que muchos pastores se pueden identificar con esto, ¿no? Porque de pronto podía ser el abrir la caja de Pandora, ¿no? Donde abrimos una situación que luego ya no se puede controlar, que perdemos el control. Así que yo me imagino que a la hora de normalizar esto, debe haber también algo de cuidado, ¿no? De planificación sin que se convierta en otro programa, sino que venga de una manera natural, pero donde me imagino también debe haber algún tipo de reglas de juego, ¿no? O sea, cómo nos embarcamos en la conversación, qué se debe o no se debería hacer, ¿verdad? Hay ciertos niveles y es algo para pensar. Me llama mucho la atención que la doctora Day no nos dé algo programático, no nos arregle la situación, lo deje un poco así abierto, ¿no? Como, para que no sea un programa, pero a ver cómo se las ingenian, ¿no? Pero nos da la clave, nos da algunas claves que nosotros podemos seguir, porque es lo mismo cuando estamos planificando qué clases darle a los niños, ¿no?
Entonces hay una planificación. ¿Cuánto vamos a gastar? Planificamos nuestro presupuesto. ¿A dónde vamos a ir a viajar? Dependiendo de cuánto tengamos, vamos a planificar cuánto podemos gastar, a dónde podemos viajar. Entonces creo que es una planificación y nuevamente pues ser honestos en qué realmente es lo que necesitamos. Porque ya ella apunta a la idea de aprender a escuchar, exacto, a aprender a entender las perspectivas de otro, ¿verdad? De alguna manera tratar de identificarse con lo que el otro está diciendo, incluso si lo encontramos difícil de aceptar. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención en esta práctica continuada de la conversación difícil es esta idea de no guardar secretos. Me llamó mucho la atención porque el libro está en inglés y cuando lo leí dije, no guardar secretos, o sea, no, ¿de qué se trata esto? Y ella dice, bueno, no se trata de revelarlo todo de nosotros, ni se trata tampoco de no tener filtros. Que mucha gente dice, no, yo hablo clarito, ¿verdad? Yo sin hablo pelos clarito en la lengua. Y no tengo filtros. Y entonces insulto, molesto, me doy la atribución de tratar al prójimo de una manera inapropiada, ¿verdad? Porque yo no tengo filtros, yo digo las cosas como son. Y ella dice, no, justamente no se trata de eso, pero se trata de no tener quizás otras agendas escondidas, ¿verdad? La idea de honestidad y de integridad. Así que sí habría algunas maneras, pero de nuevo me llama la atención que ella no resuelva del todo, ¿no? Que nos lo deje un poco a nuestro criterio y quizás respetando también la idea de que cada comunidad y cada cultura es diferente, ¿no? Hay patrones de comunicación dentro de nuestro mundo hispanoamericano, ¿no? De lengua hispana, donde toda comunicación no es directa. En algunos lugares, ¿verdad? Uno no dice lo que piensa directamente porque es una falta de respeto. Y suena uno rudo. Uno tiene que insinuar, uno tiene que venir por una comunicación indirecta para finalmente insinuar lo que uno quiere. Uno nunca dice lo que uno quiere. Sin embargo, en culturas más al norte no decimos, no, di las cosas como dicen clarito. Al tiro, ¿no? Clarito, dímelo clarito. Así que creo que también el discernir es sumamente importante para las conversaciones difíciles porque nos podría ayudar, mejor dicho, a saber decir las cosas de lo que estamos hablando, ¿no? No decir las cosas así tan duras y claras, sino que saber discernir qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, a quién se lo vamos a decir, porque también hay personas dentro de la familia, dentro de la comunidad cristiana, vamos a decir? Sí, todas esas cosas. Dentro del trabajo, que son muy sensibles a la manera como hablamos, como miramos, ¿no? O sea, yo vengo de una familia, las mujeres son bravas, dicen, pero no es que sean bravas, sino es que son bien directas en decir las cosas sin pelos en la lengua. En una cultura donde eso no se ve tan bien, ¿verdad? Hay culturas donde eso se ve bien y se acepta y todo el mundo es igual. Y hay culturas donde ser directo no es... Pero en mi familia, en la familia de parte de mi mamá, las mujeres son más duras que los hombres. Más directas. Son más directas. Y les dicen las cosas... Mi suegra es muy directa. Sí. Para bien o para mal. Los hombres, mis tíos, por otro lado, mis tíos son como que más tranquilos, sí, más calmados, sí, como que les da un poquito más de pena de decir lo que piensan, lo que sienten. Dicen, pero de otra manera. Lo dicen, pero lo dicen de otra manera, ¿no? Entonces creo que el discernir, una de mis oraciones que he aprendido en estos tiempos, porque yo no era así, Señor, necesito saber qué decir, ayúdame a callar lo que tengo que callar y hablar lo que tengo que hablar. Eso es muy, ¿no?, sabio. Porque muchas veces pues también yo sé, yo también he sido muy directa y muy fuerte en quizá decir las cosas que la otra persona puede malinterpretar lo que yo estoy pensando. Entonces creo que el discernimiento es muy importante también. Yo he aprendido eso de usted, o por lo menos estoy aprendiendo. A veces no me sale, todavía no me sale, pero eso de callar lo que hay que callar y hablar lo que hay que callar, que sea apropiado, creo que incluso es bíblico, ¿no? El Evangelio nos anima a decir, bueno, sí cuando es sí y no cuando es no, y no complicar las cosas demasiado. El libro quizás nos propone una visión de cómo enfrascarse en todo esto y lo compara al piloto de un barco que está navegando una tormenta, ¿verdad? Algunos de nosotros no hemos tenido esa experiencia. Dice, bueno, cuando estás en medio de una tormenta, el piloto va negociando las olas.
¿verdad? No es una línea recta. Y esa imagen me ayudó porque al tiempo que la doctora Day deja abierta esta implementación regular de la conversación difícil en la comunidad, y ella está pensando principalmente en la comunidad de fe, aunque tiene aplicaciones a otras comunidades, pero la comunidad de fe es esta idea de ir sorteando de alguna manera, ¿verdad? Las olas, ir moviéndose, y que esto no es un camino recto, que tiene un comienzo, que tiene un final, que todo está claro, que está pavimentado, que vamos a hacerlo rápido, sino que es una conversación difícil en un terreno difícil, ¿no? De que tenemos que ir sorteando todos estos obstáculos, y me parece que esa imagen es muy buena en medio de esa libertad que ella nos da de decir cómo aplicamos esto en nuestra comunidad. Y yo creo que hay una intención en no darnos una clave. ¿No? Dejarnos llevar por la corriente. No es un programa, vas a tener que negociar todo esto. Y el discernimiento que usted decía, y por supuesto iluminado por el Espíritu Santo, que es el que nos da el verdadero discernimiento, pues hacer todo esto. Pero para terminar, hablemos de algo que sí aplica tan solo a la comunidad de fe, que a mí me encantó y que me puso a pensar. Y es de la predicación como diálogo. La autora sugiere que la predicación, que es la que, como usted decía al principio, nos desafía inicialmente en ponernos un tema difícil que nos invita a reflexionar, dice, ese es un punto de partida porque es una predicación que cuenta lo que pasa. Dice, es la responsabilidad del liderazgo, del que está a cargo de la palabra de Dios, de exponer la palabra de Dios, pero contar lo que pasa, sin pelos en la lengua. Y dice ella, y ese punto es el punto de partida para que ahora la comunidad, después de esa predicación, que es un diálogo, que es una invitación a conversar de eso, entonces la comunidad ahora sí se embarque en tener la conversación difícil. Y me pareció una muy buena práctica. Y creo que hay mucho que aprender ahí, porque como usted decía al principio, ¿no? Limitamos al tema de la predicación, y ella dice, bueno, pues si los temas difíciles se traen en la predicación, si la predicación cuenta lo que pasa, después de la predicación continuemos, entendamos la predicación no como algo dogmático, normativo que debemos integrar, pero entendámoslas como un diálogo y respondamos a eso. Claro que sí, y ponerlo en práctica, ¿no? Ponerlo en práctica para que podamos, como decía muy bien la escritora, podamos sacar músculo en estas conversaciones, el poder escuchar, el poder aceptar, el poder respetar lo que la otra persona tiene que decir. No tiene que estar de acuerdo conmigo en todo, ¿no? Pero el saber escuchar, el valorar lo que la otra persona está diciendo, también es importante para que esta conversación difícil o la relación pueda crecer en este caso. Yeah. Ella dice que cuando en los sermones la gente responde verbalmente, que en los Estados Unidos es una práctica muy común en las iglesias afroamericanas, ¿no? Donde hemos participado en alguno de esos servicios, y nuestros hermanos afroamericanos cuando están me encantan, a mí me encanta. Claro, ellos responden verbalmente, claro. Así es. Así es, sí, me gusta eso, ¿no? Predícalo, ¿verdad? Sí. Te dan expresiones. Ellos conversan exactamente. con y ella dice, ese es un ejemplo a seguir, pero yo me fui al otro lado, ¿no? Porque a mí me ha pasado, quizás por ser predicador laico, es decir, no soy pastor, pero en la iglesia a veces me dicen, toma tú el sermón, en el día de hoy el pastor está haciendo algo más, así que encárgate tú de traer la palabra. Y entonces yo me pongo delante, y yo en mi experiencia de predicación he visto a gente asentar. En nuestra cultura no es tanto verbalmente de decir, sí, así es. De vez en cuando uno puede escuchar por ahí un amén, ¿verdad? Pero no es muy común. Pero a mí me ha pasado lo contrario, que yo estoy diciendo algo y hay gente que mueve la cabeza negativamente. Y la mueve de un lado para otro y me dice, no, así no es, ¿verdad? No, así no es. Y me estoy pensando, esa es una conversación que se está teniendo conmigo, ¿verdad? Claro. Donde hay una invitación. Si la persona tiene la valentía para mirarme mientras yo estoy exponiendo algo, y que yo he sacado de la palabra de Dios y estoy diciendo, esto es lo que pasa, y alguien no lo ve como yo lo veo, y me mueve la cabeza y me dice que no, aunque no
tiene respeto por el momento y no se para y dice, no, eso no es así, usted está... Aunque equivocado. También he visto esos momentos en la iglesia, pero no me han pasado a mí, ¿verdad? Pero hay gente que sí, se levanta y se va, ¿verdad? O no le gusta escuchar algo, ¿verdad? No suele suceder cuando hablamos de las finanzas y de dar al Señor los diezmos, ¿no? Yo he visto gente salir corriendo de las iglesias, de los sermones, ¿no? Pero sí, ese mover la cabeza o esa expresión que uno ve en alguien de extrañeza, de sorpresa, de estar compungido o de pronto de descubrir algo, toda esa comunicación, cuando uno está al frente predicando, le llega a uno. Claro. ¿Verdad? Cuando uno está al frente de un gente y le está hablando, claro, o en conversaciones interpersonales también uh-huh. pasa. Esa predicación podría convertirse en un diálogo porque me da la invitación a decir, después del sermón, fulano, yo dije esta idea y te vi mover la cabeza y decir que no. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Sí, y no venir en términos de pelea, imprecatorios claro. o de pelea, pero decir, tengo curiosidad porque yo pienso que estoy diciendo lo que la Biblia dice y tú me dijiste que no. Pero usted lo ha hecho, porque eso es una oportunidad de empezar una conversación difícil. Lo he hecho, pero no regularmente, no por este libro, ¿no? Sino porque me pasó y entonces cuando le pregunté a la persona, me dice, bueno, tu sermón me encantó, pero no estoy de acuerdo con lo que he dicho. Eran aplicaciones más que nada, ¿no? Pero creo que a veces esa respuesta viva que la doctora Kathy Day nos invita a pensar, ¿no? En el sermón como una conversación continuada que nos permite como comunidad interactuar entre nosotros e incluso llevarlo al liderazgo. Así que este capítulo fue desafiante en muchos sentidos. Fue desafiante, ¿no? Sí, porque también nos dice que las conversaciones difíciles pueden ser transformadoras. Ya. ¿No? Y es muy cierto. Y para mejor, no para romper, que es lo que pensamos que exactamente. son. Uh-huh. Y esa es exactamente la invitación, que deben de ser transformadoras para mejorar nuestras relaciones, ¿no? Entonces es para que lo tengamos en mente. Y si es una conversación difícil que va a ser confrontativa o está siendo confrontativa, pues la mejor manera es actuar con discernimiento, con sabiduría y con respeto. Ya. Y esperar el cambio, ¿no? Si son transformadoras, claro. Si son transformadoras, yo no puedo entrar en una conversación difícil sin esperar algún cambio. Muchas veces entro en conversaciones difíciles esperando el cambio del otro. Correcto, y no el propio, exactamente. Yo cuando me están confrontando mucho, me están diciendo cosas que no me gustan, yo he optado por mejor quedarme callada porque digo, si contesto, voy a entrar en pelea. Ahora, entonces, después de este podcast vamos a tener una conversación difícil porque ahora entiendo ¿por qué me quedo sus callada? Silencios cuando yo hablo demasiado, así es. Solo quiero recordar lo que dice Proverbios 18:13, que dice que si hablamos sin escuchar primero, no solo perdemos la sabiduría, sino que terminamos dañando la relación, ¿verdad? Entonces, eso también es bíblico, que escuchemos con sabiduría, que aprendamos a escuchar y que antes de contestar, antes de que dañemos una relación o rompamos algo, mejor guardemos silencio, tengamos discernimiento en lo que vamos a decir, en lo que vamos a hablar, y si vamos a decir algo, de nuestra boca va a salir algo que va a dañar, que va a ofender, sea nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro vecino, un hermano en la iglesia, una hermana en la iglesia, mejor quedémonos callados. Y a mí, personalmente, me ha funcionado mi oración: Señor, ayúdame a callar cuando tenga que callar y hablar cuando tenga que hablar. Y las conversaciones difíciles son necesarias, nos transforman y nos cambian. Y espero que hayas disfrutado de esta serie, que estés motivado a explorar esto. El libro está disponible todavía, es un libro antiguo, en un contexto muy particular, pero que tiene mucha vigencia. Es un libro sencillito, desafortunadamente no está en español, pero creo que vale la pena. Hemos puesto enlaces también para que tú puedas obtener una copia de este libro si te interesa. Y al cerrar esta serie queda claro que mantener estas conversaciones difíciles no es una técnica, es una práctica espiritual que tiene que ver con mejorar la vida comunitaria y ser transformados cada uno de nosotros, que al final de cuentas es uno de los propósitos de la iglesia, de la comunidad de fe, también de la familia, por supuesto. Navegar esas aguas movidas, hacerlo con paciencia, con humildad, con valentía, admitiendo nuestros miedos,
no es fácil y a veces, particularmente los varones, tenemos miedo de reconocer el miedo. Y por supuesto aceptando que no siempre terminaremos en el mismo lugar donde empezamos. Es también confiar en esa promesa profunda de que no existe una lucha humana que no pueda ser llevada delante de Dios. Y antes de despedirnos, una invitación rápida de que si estas conversaciones te ayudan a pensar mejor, a cuestionarte con honestidad, a mirar tu fe desde nuevos ángulos, suscríbete a Entre Amigos con Gerson García. No te pierdas ni un episodio. Tenemos buenas conversaciones y el compromiso continúa a hablar de temas que conectan la fe cristiana con nuestra manera de vivir, con nuestro mundo. A veces cosas que no se hablan en la iglesia, pero que son importantes. Así que nos puedes encontrar cada semana de forma gratuita en Spotify, en YouTube, en Apple o en los mismos sitios de internet de nuestras agencias de distribución, que son ministerioreforma.com y radiomoody.org. Al hacerlo también ayudas a que nuestra comunidad de oyentes siga creciendo y eso también se aprecia mucho. Y si este episodio te parece valioso, compártelo por favor en tus redes sociales. Agradecemos mucho a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También Karina Morales, quien es productora de este espacio, de esta conversación entre amigos con Gerson García y mi compañera para la vida. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Tenemos que buscar otro libro para leer y otros temas para conversar usted y yo. Lo vamos a hacer. Encantada de estar aquí. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.